Señor, prestemos oído para escuchar y poner por obra la palabra del Señor. Gracias, Señor. Bendito eres. Buenas noches, Padre Señor. Amén. Quiero que abran sus Biblias al libro de Génesis, capítulo 32. Amén. Génesis 32, y leemos a partir del versículo 22 en adelante. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Los tomó entonces e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenían. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo Jacob, y dijo el varón, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él le respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y le dijo, declárame ahora tu nombre. El varón le respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Hasta ahí nomás la palabra. Amén. Así pueden tomar sus asientos. Damos gracias a Dios porque Él habla. Amén. 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 Desde el principio Dios habla. Desde la apertura, el primer versículo, Dios ya nos está hablando. En esta historia de la Biblia que hemos leído, hace referencia al hombre que Dios escogió para darle justamente el nombre de su pueblo escogido. A partir de ese entonces, el mundo empezaba a conocer que había un lugar llamado Israel, una descendencia llamada Israel, en el cual el Dios Jehová, un Dios que no tenía imagen, que no tenía estatua, decide escoger un pueblo para que le adore, para que le sirva. Israel, de nacimiento llamado Jacob por sus padres, fue un hombre que la verdad los que conocen su historia no tuvo una historia fácil. Jacob, ya desde el vientre de su madre, luchó prácticamente a muerte, por así decirlo, con su hermano gemelo, por ver quién nacía primero. Ya desde el vientre de la madre, Jacob sabía que las cosas no estaban fáciles para él. Y tuvo la fortuna o la desgracia de nacer segundo, por escasos minutos. Jacob ahora era el segundo. El primero, su hermano Esaú, su gemelo, su mellizo. Ahora él era el heredero de todos los bienes de su padre, simplemente por haber nacido en primer lugar. Ahora su hermano Esaú era el privilegiado, el escogido. Su hermano Esaú, que nació 10 minutos antes que él, era el portador de toda la herencia mayor de su padre. Ahora Esaú, su hermano, gozaba de más privilegios que él, que había nacido tan solo unos minutos después. Esaú, justamente por ser el primogénito, el primer hijo, e incluso el primer hijo varón, su padre desde chiquito ya le empezaba a enseñar cómo tenía que manejar los negocios del padre. Le enseñaba cómo tenía que administrar el ganado, los campos, las propiedades. Desde chiquito, Esaú fue el mimado de su papá. Y Jacob, por haber nacido simplemente unos minutos más tarde, recibía las migajas del cariño de su papá. Porque su padre tenía que centrar su atención en el primogénito, en el primero, en el que iba a continuar el legado de la familia, el que un día tenía que hacerse cargo de todo el negocio que tenía su padre. Y claro, como Esaú había nacido primero, tenía mayores privilegios.
A Esaú seguramente le habrán pagado el colegio privado, la secundaria privada, porque era el que tenía que continuar el legado de la familia. Era el responsable que el nombre de la familia continuase y perdurase por las futuras generaciones. Jacob habrá sido ese hermano menor que no le quedó otra que ir al colegio público, porque toda la inversión era para su hermano mayor. Seguramente Esaú, el primogénito, el que tenía valor en la familia, habrá recibido apoyo escolar en sus materias que le habrán sido difíciles: matemática, inglés, historia, física o química. Pero su hermano Jacob, él no. Él se la tenía que arreglar como pudiera, porque toda la inversión del padre era para su hijo mayor, para el primero, el que se había ganado el derecho de recibir todos los beneficios de su padre. Yo me imagino que Esaú, el día que se graduó de la universidad, su padre le habrá regalado el mejor camello que pudo haber comprado en ese entonces, un camello 0 kilómetros. Y Jacob, cuando se recibió de la universidad, lo único que recibió fue un apretón de manos, un abrazo, y su padre le dijo: te espero mañana para trabajar. Porque Esaú tenía el privilegio de recibir toda la propaganda, todos los reconocimientos, porque era el primero, era el que iba a sacar la familia adelante, era el hermano mayor que iba a llevar el nombre de la familia por todo el mundo. En cambio Jacob no. Jacob no era tan importante. Jacob era uno más de entre todos de la familia. Incluso todos los familiares apreciaban más a Esaú por ser el primero, por ser el más guapo, por ser el que tenía la tarjetita de primogénito, el que tenía la tarjetita de privilegiado, el que tenía la credencial de yo primero. Y la vida para Esaú habrá sido bastante fácil. Todo lo que él quería, su papá se lo compraba, porque era el primero, porque era el escogido, porque era el mimado. Y Jacob seguramente habrá tenido que trabajar horas extras para poder comprarse todo lo que él quería. Quizás no habrá tenido vacaciones muchas veces por estar trabajando, por esforzarse. Porque al igual que su hermano, él también quería cosas. Él también deseaba cosas. Pero claro, su padre tenía ojos para uno. Tenía bolsillo para uno. Si sobraba algo, era para vos. Ropa nueva era para Esaú. Jacob seguramente usaba la ropa que Esaú descartaba, porque no había bolsillo para mantener a dos, para privilegiar a dos, solamente uno. Y la vida de Jacob, desde chiquito, desde adolescente, desde joven, él supo que tuvo que trabajar siempre. Su papá nunca le dio los privilegios que le dio a su otro hermano. Y se llevaban 10, 15 minutos nada más de diferencia por edad. Pero Jacob siempre se tuvo que esforzar un poco más. Era como que siempre tenía que rogar el cariño del padre. Siempre tenía que rogar por un abrazo de su padre. En cambio, Esaú lo tenía todo. Desde el cariño, la atención, las comodidades, los lujos, las pretensiones, todo caprichito, Esaú lo tenía. En cambio, Jacob no. Y cuando ya Jacob ya es un hombre grande, alrededor de la edad de 30 años, él decide abandonar su casa por una circunstancia, por fuerza mayor, mejor dicho. Y cuando llega a una tierra extranjera, rápidamente un hombre lo contrata para trabajar. Jacob no tenía nada, simplemente la ropa que llevaba puesta. No tuvo tiempo ni siquiera de armar una maleta, una valija con sus pertenencias, con sus cosas más valiosas. Salió con lo que tenía puesto. Y rápidamente en el lugar a donde llegó y se instaló y comenzó a trabajar, dice la Biblia que comenzó a prosperar todo el trabajo que él hacía. Desde el primer día la gente veía que ese hombre tenía algo especial, que trabajaba un montón, que sudaba la camiseta quizás más que todos, pero en él había algo especial. Los hombres veían que lo que hacía Jacob, por alguna otra razón, siempre salía mejor que los otros compañeros. Había una razón, claro que la había. Y este empresario, obviamente, al ver que sus ganancias iban aumentando, que su producto iba mejorando y que todo lo que le encomendaba salía bien,
más y más lo exigía, más y más lo explotaba a este pobre Jacob. Le cambió el sueldo muchas veces, le engañó muchas veces, le dijo te voy a pagar cierta cantidad y después no le pagaba. Pero aún así Jacob seguía trabajando, Jacob seguía esforzándose, porque lo hizo desde chiquito. Él supo que la vida se la tenía que ganar a base de esfuerzo, a base de trabajo. Jacob siempre supo que a él no le iban a dar casi prácticamente nada regalado. Que si él obtenía algo, era porque había trabajado, era porque realmente se había esforzado. Y Jacob, a pesar de toda la falta de cariño que tenía de su padre, toda la falta de afecto que no recibió de su padre, a pesar de haber sido menospreciado por sus familiares, a pesar de no recibir todos los privilegios que su hermano mayor sí tenía, a pesar de ser engañado y estafado por sus últimos patrones, dice la Biblia que Jehová siempre estaba con Jacob. A pesar de toda la vida dura que tuvo, la vida miserable que tuvo, Dios siempre estaba con Jacob. Tanto en su adolescencia, en su juventud, cuando ya era un hombre mayor, cuando era un obrero que trabajaba de sol a sol, dice la Biblia que Jehová siempre estaba con Jacob. En Génesis 30:27 dice la Biblia, y Labán le respondió a Jacob, halle yo ahora gracia en tus ojos y quédate conmigo. He experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa. Este empresario le estaba diciendo, Jacob, quiero que te quedes acá conmigo, porque desde que vos llegaste, Jehová me ha bendecido. No me bendijo por lo que yo tengo, por lo que soy, me bendijo por tu causa. No sé qué tenés, Jacob, vos, pero el Dios que vos tenés me ha bendecido a mí. Y Jacob supo que siempre tuvo la vida difícil, pero también supo que Jehová siempre estuvo con él. Que este hombre, cuando lo puso como encargado de sus ganados, de sus criados, dice que todas sus crías prosperaban, que nacían todas sanas. Eran todas sanas, gorditas, y se vendían bien. Cuando lo puso como encargado de sus galpones, tenía todo ordenado, todo inmaculado. Que su negocio realmente prosperaba, pero porque Jehová lo bendecía a través de Jacob. A través del hombre menospreciado. A través del hombre que su padre muchas veces no lo tuvo en cuenta. Este hombre, Labán, supo que Dios lo bendecía a través de ese hombre que él muchas veces abusó como empleador. Pero ese era el consuelo de Jacob, que Dios siempre veía su esfuerzo, que Dios siempre estaba con él, que todo lo que Jacob hizo, Dios siempre estuvo con él. Y que nosotros podamos saber y entender que Jehová siempre está con nosotros, que Jehová siempre ve nuestro esfuerzo, que sus ojos siempre están puestos en nosotros, sea que la gente nos reconozca, que la gente nos aprecie, que la gente nos menosprecie, que muchos nos valoren nuestro esfuerzo, que muchos nos tengan en poco, que tus patrones te la pongan difíciles y vos vas y te esmerás y esforzás y trabajás. Tienes que saber entender que Jehová está con nosotros. Y que el lugar en donde nosotros estamos muchas veces puede ser prosperado a causa, no por lo que nuestros patrones sean, no por lo que seamos nosotros, sino porque Jehová. Esa tiene que ser nuestra confianza todos los días. Al igual que la tenía Jacob. Era el consuelo de Jacob, de saber que Dios estaba con él. Desde chiquito, la vida la tuvo difícil, pero él sabía que Jehová estaba con él en todo lo que él le emprendía. ¿Creemos nosotros que Dios está con nosotros siempre? Amén, tenemos que creerlo. No tenemos que dudar de eso. Porque nosotros hemos creído en Jesús. Hemos creído en el milagro de la cruz. Lo hemos recibido como nuestro Salvador. Entonces, si lo hemos recibido, y si dice la Biblia que nosotros somos templo del Espíritu Santo, y que su presencia ahora habita en nosotros, entonces eso quiere decir que Dios está con nosotros siempre. Está siempre. Nosotros lo sintamos, lo veamos, no veamos, pero Dios está. Como estuvo con Jacob, Dios está con nosotros siempre.
Y después de haber pasado Jacob 20 años lejos de su casa trabajando con este hombre, Dios le habla a Jacob en Génesis 31:13 y le dice: yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Jacob acá recibe una orden del mismo Dios que lo bendijo los últimos 20 años. Jacob recibe una orden del Dios que prosperó todo el trabajo que él había hecho en los últimos 20 años. Jacob recibe una orden: sal de esta tierra donde estás ahora asentado y vuelve a tu casa. Era el mismo Dios que lo cuidó, era el mismo Dios que lo sustentó los últimos 20 años, era el mismo Dios que prosperó todo el trabajo de sus manos, era el mismo Dios que le dio la orden, no era otro diferente. Y si acaso, si era el mismo Dios, si Jacob sabía que era el mismo Dios, ¿acaso Jacob necesitaba una confirmación o una reconfirmación de lo que Dios le estaba pidiendo? Si Jacob sabía que era el mismo Dios, dijo: es Jehová el que me está hablando. Jacob en ese instante, cuando terminó su charla con el Señor, se lo comentó a sus mujeres, hicieron las valijas, sacaron los pasajes en las mejores líneas de camello y comenzaron a emprender el viaje de regreso. Jacob no dudó ni un instante de la palabra que el Dios que le había dado era verdad. Apenas Dios le terminó de dar la orden, Jacob ya empezó a hacer las valijas, porque sabía que era el mismo Dios que lo cuidó los últimos 20 años, que el que le había hablado, que el que le había dado la orden, era el mismo Dios que estuvo con él desde su juventud, desde su adolescencia. Jacob no dudó, porque sabía a quién le estaba hablando. Jacob sabía a quién le había dado la orden. ¿Tenemos nosotros ese nivel de confianza con Dios como lo tuvo Jacob en ese instante? Cuando Dios nos da una palabra, cuando Dios dice que va a hacer algo en nosotros o algo con nosotros, ¿nosotros creemos rotundamente así como creó Jacob? ¿O después de recibir una promesa, después de recibir una palabra, pedimos una confirmación, ayunamos y recontraayunamos para que nos recontraconfirme el Señor lo que nos dijo? Si acaso no es el mismo Dios que nos cuidó, no es el mismo Dios que habita en nosotros, no es el mismo Dios el que nos habla. ¿Tenemos nosotros la misma confianza, la misma seguridad que tuvo Jacob ese día? Jacob escuchó la voz de Dios, escuchó la orden y empezó a activar. Empezó a guardar todo y se mandó a mudar. Jacob no dudó de que Dios estaba con él. Jacob en ningún instante dudó que era Dios el que le dijo: volvete a tu casa. Jacob salió confiado, hasta casi animado, un poquito alegre. Jehová me dijo, Jehová me habló. Jacob tenía la confianza por las nubes. Jacob no dudaba de Dios. Pero más adelante en el camino, Jacob se empezó a sentir como un poco desprotegido de Jehová. Se comenzó a sentir un poquito solo. Dice la Biblia un poquito más adelante que cuando estaba en camino de regreso a su casa, su hermano Esaú, el guapo, el fortachón, el privilegiado, el hermoso, el primogénito de la familia, dice que le llegó la noticia que salía a su encuentro y que venía a él con 400 hombres. No le dijeron para qué, no le dijeron por qué, solamente le dijeron: tu hermano Esaú viene a vos con 400 hombres. Y en ese instante dice la Biblia que la confianza de Jacob cayó por el piso. Al tener que enfrentarse nuevamente a su hermano, al que lo hizo sentirse pequeño toda su vida, ahora volvía a sentirse de la misma manera. Pero hace unos días antes había sido Dios el que le dio la orden. Pero si fue Dios el que le dijo: volvete a tu casa, en un instante la confianza y la seguridad de Jacob se derrumbaron. Por el simple hecho de saber que un antiguo acreedor venía supuestamente a cobrar su deuda. Jacob sabía que su deuda era su vida.
que no había montos que él pudiera pagar, que no había fortuna que él podía desembolsar, que supuestamente su acreedor quería la vida de él. ¿Y cómo se sintió Jacob en ese momento? Y devastado. Es decir, ¿cómo puede ser que Jehová me dio la orden, que yo seguí la orden de Jehová, que yo escuché la voz de Jehová? ¿Cómo puede ser que ahora, que por seguir la orden de Jehová, mi vida está en peligro? Así se veía Jacob en ese instante. Si yo solamente estaba siguiendo lo que Dios me dijo, si yo solamente estaba obedeciendo la voz del Dios que me cuidó los últimos 30, 50 años, ¿cómo puede ser que ahora que la última palabra que ese Dios me dio, me esté llevando a la perdición? ¿Qué clase de Dios malvado puede ser que tengamos nosotros, que nos dé una palabra y después nos deje solo la de Eva? Ese no es nuestro Dios, porque nuestro Dios no obra de esa manera. Si Dios nos da una palabra, Dios se va a quedar con nosotros hasta que se cumpla esa palabra. Si Dios dijo que va a hacer algo lindo en tu casa, en tu familia, Dios se va a quedar con vos hasta que eso lindo se cumpla. Claro que siempre se va a levantar el enemigo, siempre van a volver los viejos acreedores, siempre van a volver aquellos viejos miedos. Por eso no cambia que la palabra que Jehová le dio era una palabra verdadera. Volver a tu casa. Que la orden que Jehová le dio era una orden de verdad. Que Dios no lo envió de regreso a su casa para que él se muera. Lo envió a su casa para bendecirlo. Y si Dios lo envió de regreso a su casa para bendecirlo, Jacob no iba a morir en el camino. Sus viejos acreedores no le iban a acabar con su vida. Porque si no, estaríamos dando por hecho que los enemigos de Dios son más fuertes que de Dios. Pero si Dios dijo que va a hacer algo con vos, créelo, porque así va a ser. Si en algún momento recibiste una palabra de parte de Dios, créela que esa palabra se va a cumplir. Porque el mismo Dios que te dio la palabra es el Dios que te va a cuidar durante todo el camino. Claro, quizás las circunstancias a nuestro alrededor, con nuestros ojos naturales, vemos que las cosas eran imposibles. Quizás vemos que los recursos no están a nuestro alcance. Tal vez decimos, ¿y cómo Dios va a hacer algo? ¿Cómo Dios va a hacer eso que dijo en mi vida? Mira, si yo no tengo nada. ¿Cómo es que Dios va a traer a toda mi familia a la iglesia si cada vez los veo si están peor? ¿Cómo puede ser que esta enfermedad va a retroceder si yo cada día me siento peor? Pero si Dios dio una orden, si Dios soltó la palabra se va a cumplir. Porque el que la dijo es Jehová. Y Dios no miente. San Mateo 24:35 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Palabras del mismo Jesús, del mismo Dios. El cielo y la tierra pueden pasar, pero lo que yo digo se cumple. Si yo te dije que iba a hacer algo con vos, lo voy a hacer. Si yo te di una promesa, quédate tranquilo que la voy a cumplir. Por eso que estás orando, yo lo voy a ratificar porque es algo bueno. Que los enemigos de la vida no hagan que perdamos nuestra fe en Jehová. Y haciendo la historia un poco larga, un poco corta, dice la Biblia que Jacob en su miedo le mandó como presentes u ofrendas a su hermano, que le envió diferentes manadas de ganado, como para aplacarle un poquito el odio a su hermano. Pero Jacob sabía que las ofrendas, lo que él pudiera pagarle a su hermano, no era suficiente. Porque aún después de enviarle aquellas ofrendas, aquellos presentes, Jacob estaba pero muerto de miedo. Jacob se sentía realmente a la deriva. Jacob sabía que lo que él pudiera pagar no bastaba. Jacob lo que necesitaba, lo que él quería, que Dios ratificara lo que le había dicho. Jacob necesitaba escuchar nuevamente la voz de Dios. Jacob quería otra vez escuchar a su Dios. Que Dios le dijera, yo voy a estar con vos. Jacob sabía que su ofrenda no iba a ser suficiente. Jacob necesitaba otra palabra de Dios.
Y nosotros muchas veces queremos con nuestro servicio, con nuestro trabajo en la iglesia, provocar el favor de Dios. O sea, decimos, bueno, yo voy a trabajar en cierta área, me voy a esforzar en esta área y Dios me va a bendecir por todo lo que yo voy a hacer. O si yo trabajo para Dios y yo me esfuerzo en hacer esto, Dios va a hacer eso tanto que yo le estoy pidiendo. Y a veces nos queremos engañar a nosotros mismos, diciendo que con nuestras obras vamos a provocar el favor de Dios. Pero en el fondo nosotros sabemos que necesitamos una palabra de Dios. Que en el fondo lo que nuestra alma quiere es que Dios de alguna manera nos responda. Que de alguna manera queremos que Dios nos hable nuevamente. Que como sea, pero que Jehová abra su boca y nos haga saber que estamos seguros en sus brazos. Y lo que hemos leído al principio era Jacob luchando cuerpo a cuerpo con un varón. La Biblia lo describe así, como un varón. Y Jacob en ese momento, él tenía una idea. Él se imaginaba que ese varón podía ser un ángel. Porque Jacob estaba acostumbrado a ver ángeles, a soñar con ángeles y hasta hablar con los ángeles. Pero Jacob nunca había luchado con un ángel cuerpo a cuerpo. Jacob presentía que ese ángel podía ser un enviado del cielo y que esa podría ser la bendición y el favor que él estaba necesitando. No por nada en el versículo 26 le dijo, no te dejaré si no me bendices. Jacob no lo podía ver, pero intuía que ese varón era como un representante del cielo. Era como un enviado de Dios. Jacob supo que eso iba a ser lo más cerquita que iba a estar de recibir una respuesta de Dios. Y lo que más me gusta de esta historia es cómo termina el enfrentamiento entre Jacob y el varón, como lo describe la Biblia. Entonces Jacob le preguntó y le dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón le respondió, ¿por qué me preguntas mi nombre? Y lo bendijo. Y mientras estaba escribiendo esto, hoy al mediodía, me traía Dios una imagen, una representación de esta escena. Dice la Biblia que ya habían luchado toda la noche cuerpo a cuerpo. Estuvieron peleando espada con espada toda la noche. Y que ya estaba amaneciendo, ya rayaba el alba, dice la Biblia. Que los dos ya estaban extenuados, cansados. Sus cuerpos ya estaban entumecidos, empezaban a darle calambres en los brazos, en las piernas, por haber estado peleando toda la noche. Y cuando Jacob le dice, declárame ahora tu nombre, el varón, yo me imagino que se paró a cierta distancia de Jacob y lo miró con ojos extrañados, como un poco divertido también. Aquel varón clava su espada en el suelo, se apoya sobre la espada porque estaba ciertamente cansado también ese varón. Baja un poquito la guardia, se relaja los hombros. Los ojos de tigre que tenía ahora eran ojos de amigo. Y toda esa expresión de guerrero que tenía ahora la había cambiado por la expresión de un compañero, de un amigo. Y con una voz suave, con una voz cálida, una voz media juguetona le dice, ¿por qué me preguntas mi nombre? Como diciéndole, ¿acaso no te das cuenta, Jacob, que yo soy el que te libró de la espada de tu hermano hace 20 años? Lo mira con ojos divertidos el varón y le dice, ¿acaso Jacob, después de pelear toda la noche conmigo, no te diste cuenta que yo soy el que te cuidó los últimos 20 años? ¿No te diste cuenta, Jacob, que has luchado toda la noche conmigo? Que yo soy el que prosperó el trabajo de tus manos. ¿No te diste cuenta, Jacob, de haber estado batallando toda la noche conmigo? Que yo soy el que te bendijo con esa hermosa familia. ¿Acaso no te diste cuenta, Jacob, que yo soy el que te prosperó? El que te levantó cuando vos no tenías, solamente tenías la ropa puesta. ¿Por qué me preguntas mi nombre, Jacob? Si yo soy el que te cuidó, yo soy el que te sanó, yo soy el que te libertó de tus enemigos. ¿Acaso, iglesia, no supiste que yo soy el que está con vos todos los días?
Estuviste lamentándote tanto tiempo, estuviste renegando tanto tiempo y no supiste que yo soy el que siempre ha estado con vos. ¿Acaso no supiste que yo soy el que siempre ha cuidado de tus hijos que andan descarriados por el mundo? Que mientras vos orabas en la madrugada, yo soy el que los cuida. Yo soy el que tiene misericordia de ellos. Mientras vos intercedes en tu casa de madrugada, yo soy el que envío mis ángeles para cuidar de tu familia. Mientras vos estabas enfermo, yo soy el que te sustentaba. Yo soy el que dio medicina a tu cuerpo. ¿No te diste cuenta, iglesia, que cuando el mundo te menospreciaba, cuando nadie te tenía en cuenta, yo soy el que te abracé con mi amor, el que te rodeó con mis brazos de amor? ¿No te diste cuenta que yo soy el que siempre estuve con vos? A veces renegamos tanto, pedimos tanto a Dios por algo y Dios dice, ¿no te diste cuenta que yo soy el que siempre estuve ahí? ¿No te diste cuenta que cuando no tenías trabajo, aún así, yo siempre puse un plato de comida en tu mesa? Porque yo soy el que cuido de ustedes. Yo soy el que puse mi presencia en sus vidas. Y si yo habito en medio de ustedes, yo no los voy a dejar solos. ¿Acaso no supiste que cuando no tenías ganas de vivir, cuando le dijiste, me da igual todo, yo soy el que te dio nuevo ánimo, el que con mi presencia te dio nueva fuerza? Y no te diste cuenta, pero poco a poco te fuiste levantando, porque yo soy el que estaba con vos. Yo era el que estuve con vos y yo soy el que sigo estando con vos todos los días. ¿No te diste cuenta? Jacob le dijo, estuviste toda la noche peleando conmigo y no te diste cuenta que soy yo. Estuviste meses y meses llorando por algo, lamentándote por algo. Dios te dice, ¿no te diste cuenta que yo soy el que estuve con vos siempre a tu lado? Renegaste de tantas personas, renegaste de tantos familiares, ¿no te diste cuenta que yo soy el que siempre te consolaba? ¿No te diste cuenta que cuando la gente no te tenía en cuenta, yo siempre te tuve en cuenta? Que yo siempre cuidé de vos. Incluso cuando te fuiste lejos de mi casa, te fuiste lejos de mi presencia, yo seguía estando con vos. Que vos decías, ¿qué es esta necesidad que hay en mi corazón de volver a la iglesia? Si estoy mal, si no puedo volver a la iglesia así. Y Dios dice, ¿no te diste cuenta que era yo el que golpeaba la puerta de tu corazón todos los días cuando estabas lejos? O peor aún, cuando estabas en la iglesia, pero tu corazón estaba lejos. Cuando veníamos y servíamos y decíamos, ¿cómo puedo servir a Dios así? Quiero cambiar. Y Dios dice, ¿no te diste cuenta que era yo golpeando todos los días a la puerta de tu corazón? Para que me dejaras entrar verdaderamente. Para que yo pueda entrar y cenar con vos todos los días. No una sola vez, los días de Santa Cena, todos los días. ¿No te diste cuenta que fui yo el que te guardó, el que te cuidó? ¿No te diste cuenta que soy yo? Es Dios, es Jehová, el que todos los días está con nosotros. Es el mismo Dios que nos sanó hace 10 años atrás, que hizo la obra hace 5 años atrás, es el mismo Dios que la puede hacer nuevamente hoy si es necesario. Es el mismo Dios que nos sustentó 10 años atrás, que lo puede volver a hacer hoy, dada la circunstancia. Es el mismo Dios. Es el mismo Dios que nos cuidó antes, que nos va a cuidar hoy, que nos va a seguir cuidando más adelante. Porque Dios no cambia, es el mismo. Las personas nos pueden abandonar, nos pueden rechazar, pero Dios no lo hace. Y claro, a veces dudamos porque decimos, pero mis ojos ven otra cosa. ¿Cómo es que Dios va a estar si todo está de mal en peor? Y bueno, de eso se trata la fe. De llamar las cosas que no son como si fuesen. La fe, la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que se ve. Es creer. La fe en Dios es creer. Es creer que si nos sanó tiempo atrás, es creer que lo puede hacer hoy de vuelta. Es creer si cambió tu vida, que también lo puede hacer con los otros. Pero es creer. Es escuchar la voz de Dios, es leer la voz de Dios y creer, nada más.
que los enemigos de la vida, que los acreedores antiguos van a aparecer, van a estar siempre. Aquellos que quieran arremeter contra nuestra confianza en el Señor van a estar siempre. El ladrón de nuestra alma va a estar siempre. Siempre se va a levantar. Pero depende de nosotros seguir creyendo en Dios, aunque nuestros ojos estos no vean nada. Aunque la circunstancia diga que está todo mal. Aunque la economía del país vaya de mal en peor. Es creer. Es confiar en Dios. Es decir, Jehová estará con nosotros. El yo soy estará siempre con nosotros. Apocalipsis 1:8 dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor. El que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. El Todopoderoso. El que tiene poder por sobre todas las cosas. El que tiene autoridad sobre todas las cosas. Para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada difícil. Solamente Dios espera que tengamos fe. Lo único que Dios necesita es que confiemos en Él. Que decidamos depender de Él todos los días. Si Dios encuentra un poquito de fe en nosotros, así, un poquito de fe necesita Dios. Dios ya hace la obra. Pero es cuestión de creer. Es cuestión de confiar. Es cuestión de ver a tus enemigos con tus ojos, pero en tu corazón rendido a Dios. Esa es la confianza, nada más. No importa lo que venga en el camino de la vida. No importa los que vengan por delante. Lo importante es quién está dentro de nosotros. Y si nosotros le damos el lugar a ese que habita en medio de nosotros. Porque muchas veces le cantamos a Dios, le adoramos a Dios, diezmamos, ofrendamos, leemos su palabra, pero hay momentos que decimos, no creo que Dios pueda. Y no sé si Dios podrá con esto. Dios puede. Dios todopoderoso. Todopoderoso. Él es el que habita con nosotros. Él es el que está con nosotros. Y Él es el que va siempre adelante de nosotros. Dios nunca nos va a dejar solo. Si Dios un día te dio una palabra, tené la confianza y la fe que lo va a hacer, que lo va a cumplir. Pero nuestra fe no tiene que desmayar. Nuestra fe siempre tiene que estar en Dios. Todos los días creer en Dios. Que si hoy no fue mal en la vida, y bueno, mañana habrá otro día. Pero que no pasemos ni un día separados de Dios. Que no pasemos ni un día más lejos de su presencia. Y que si los vientos de la vida nos quieren alejar de Dios, que rápido podamos volver a sus pies. Que todos los días nos encontremos siempre en la presencia del Señor. Que todos los días de nuestra vida los encuentren de la mano de Dios. Vamos a orar a Dios. Darle gracias por esta palabra de confianza, de fe, para ratificar nuestra fe en Él, para no dudar en nada, porque nuestro Dios es el Todopoderoso, el que prometió que iba a estar con nosotros en todo momento. Gracias, Jesús. Gracias te damos, Señor, en esta noche por tu presencia y tu palabra. Gracias, Dios, porque en esta noche has hablado a nuestro corazón y a nuestro espíritu. Que muchas veces somos bombardeados y atacados por las circunstancias que pasamos en esta vida, en este mundo. Te pedimos hoy, Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude cada día a confiar en tu presencia. Que podamos depender todos los días de tu presencia. Que las palabras que tú un día hablaste a nuestra vida las vas a cumplir. Que toda palabra que ha salido de tu boca, Señor, será cumplida a su debido tiempo. Ayúdanos solamente, Espíritu Santo, a confiar todos los días en Dios. A no dejar que la duda nos aplaque. A no dejar que la circunstancia, que la enfermedad nos haga desconfiar del poder de Dios. Porque nuestro Dios es el Todopoderoso. El Dios que habita en nosotros es todopoderoso. Y Él tiene la autoridad para hacer cualquier cosa en nuestra vida. Que nuestra fe esté siempre puesta en Cristo Jesús, que es nuestra roca, que podamos edificar nuestra vida en tu palabra y estar todos los días a los pies de tu presencia.
Gracias, Rey, por tu palabra y tu presencia, Señor. Gracias por hablarnos siempre y ratificarnos en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Damos